¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Road to 10K. Vamos en fase número 2 y ya pasó el primer mes. Bueno, ya son aproximadamente unos 35, 40 días desde que ejecuté el primer trade en la fase número 2. No había hecho otro video porque había estado un poco aburrido el mes de abril en cuanto a análisis y todo eso para mí. Si ustedes se fijan, acá yo llevo todo el registro de cada trade que he puesto en la cuenta. Y para los que vienen siguiendo un poco en Instagram, en Telegram, todo el proceso que yo he estado compartiendo desde que comenzó la fase uno hasta que pasamos fase uno y comenzamos fase 2 y ciertas emociones y actitudes que tomamos como persona al momento de pasar de fase uno a fase 2 y por ejemplo en este mismo caso voy en fase 2 y voy en pérdida. Yo, para los que no saben, opero a 1,5% por trade en challenge y lo máximo que busco normalmente es un RB3. Entonces, en fase número 2 llegué a tener la cuenta en pérdida de menos 7,5% en fase 2. Yo actualmente estoy con MyForex Funds, entonces el máximo de pérdida que me permite es un 12%. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos muchos días que no he tenido setup. Todo lo que ustedes están viendo en pantalla son días que, por ejemplo, los que dicen SS, son días sin setup. Fíjense, yo comencé el 28 en este caso fue de marzo, el primer trade. Y lo perdí, luego un día sin setup y lo volví a perder. Fin de marzo finalicé este challenge con un menos 4,5%, arriesgando un 1,5 por trade. Eso significa que perdí 3 posiciones. Yo pierdo una posición en el día solamente como máximo, nunca pierdo más de eso porque no vuelvo a operar. Si tengo un stop en el día, dejo de operar, así de sencillo. Aparte que mi estrategia no me da muchos. Creo que nunca he tenido un trade en el mismo día y después pongo otro trade el mismo día. Sino que es una estrategia bastante lenta, hay que tener bastante paciencia y es bien efectiva, eso es lo bueno que tiene. Ahora, acá, por ejemplo, lo expliqué en otro video que aquí actúa un poquito más el ego de haber pasado fase uno y luego fase 2. Y tú tienes como el ego del trader de tener la razón. De que clavaste buenos trades en fase uno así que ahora vamos con todo en fase 2 y se empieza a perder, a perder, a perder. Ahora, actualmente yo de las redes he estado un poco desaparecido. Este es mi día número 10 del Dartmouth y establecí un Dartmouth que es básicamente am, un estado de hábitos que tú te introduces para tener un mejor resultado hacia una meta que tú te estés poniendo. En este caso, mi meta es aprobar la fase 2 y para eso tengo que recuperar la pérdida y obtener un 5% de rentabilidad. Pero han ocurrido ciertos sucesos como personas propios de mi experiencia, de mis limitaciones, de mis creencias, que veía necesario ese Dharma. Voy en el día número 10 y ese Dharma me ha ayudado bastante a tener una conexión conmigo mismo. Hay muchas creencias y limitaciones que lo he estado analizando, me he estado analizando a mí mismo, que son creencias que yo he tenido porque llevo aproximadamente 5 intentos y en todos he fallado la fase 2. Entonces ahora estoy evaluando nuevas cosas, nuevos detalles y pero eso es algo como personal de mí por mi experiencia de la vida, por ejemplo, por las limitaciones que se producen en mi entorno, por ejemplo, familiar. Entonces, cuando logre mejorar esa conexión conmigo mismo, les comentaré sobre esas limitaciones. Pero primero necesito hacerlo yo y después comentarlo, ¿ya? Porque no quiero ser como una persona que vaya a venir y les vaya a decir cosas que nunca ha hecho. Entonces, esa es la idea. Ahora, enfocado más en la parte del trading, no le voy a dar tanto enfoque a eso, pero en un ratito más le voy a dar un enfoque más al trader, ¿ya? Así que, ahora,
si nos percatamos que acá hay bastantes días que no tenía setup, si se fijan, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una semana completa sin setup. Luego, lunes sin setup, martes, stop loss, sin setup, sin setup, sin setup. Luego, stop loss, sin setup, sin setup, sin setup, sin setup, sin setup. Otra vez, miren, fíjense que aquí tengo casi 2 semanas sin tener un trade. Pero, muy probablemente, o sea, bastante mm, asertivo es el setup que yo ocupo, pero en todo este mes solo obtuve 2 stop loss. Y el detalle está en que habían días que se cumplía el setup y yo no entraba por miedo. No recuerdo qué día fue y voy a perder tiempo si lo busco, pero habían días que se cumplía bastante bien, pero yo no ponía el trade y era básicamente porque yo iba en pérdida. ¿Te fijas? Por ejemplo, mira, aquí un detalle, creo que es este, mire, 27 de abril. Miren, este fue el trade que yo tomé. Tenía libra dólar, a ver, ¿dónde se ve más claro? Aquí. Miren, tenemos manipulación de esos lows y me da el quiebre estructural. Entonces me deja una zona interesante, ¿cierto? Una zona interesante para ejecutar una compra. Yo ejecuto mi compra, me da la confirmación y el precio se activa. Perfecto. Mi confirmación para yo haber puesto break-even es que el precio rompa ese nivel de acá. Si rompe ese nivel, yo pongo break-even, ¿cierto? Y el precio estuvo bastante rato dentro de la zona y no rompió ese nivel. Estuvo aquí, fíjense, estuvo bastante rato vacilando. Yo dije, ya no, que suba un poquito, que el precio suba hasta aquí. Y ya yo voy a poner break-even porque no tiene como sentido que ya haya estado tanto rato aquí. Se supone que debía reaccionar rápido. Yo vengo y cuando el precio me hace este nivel, ese quiebre, que yo esperaba el quiebre de ahí arriba antes, y aquí me enfoqué en ese quiebre, le pongo break-even y el precio, miren, cae, me cierra la orden en break-even y luego se da totalmente el profit. Ese trade, no sé si lo anoté aquí, pero sí, era un RB5. ¿Te fijas? RB5 al 1,5 de riesgo, sería 7,5% de profit que me hubiese dado y esa es la pérdida que yo llevaba actualmente. ¿Qué significa esto? Que, en primer lugar, yo evadí mi plan. Mi plan era que si el precio rompía ese nivel yo ponía break-even, si no, asumía la pérdida solamente. Y no lo hice. ¿Por qué fue que no lo hice? Porque tenía miedo. Y aquí actúa el miedo cuando vamos en una racha negativa. En ese momento yo seguía en menos 7,5. Y era como, yo tenía más esperanza de perder que de ganar. Y por eso tenía miedo de haber ejecutado este trade y que se perdiera. Y en ese caso ya estuvo mucho tiempo activando, ya me había activado la orden, estuvo muy cerca del punto de entrada y yo decidí poner break-in, pero no por un plan de trading, ¿te fijas? Yo fue totalmente emocional. Y si yo seguía mi plan de trading, yo recuperaba la pérdida. Entonces, dos cosas. La primera, evadí mi plan de trading y hubiese sido recompensado. Y la segunda, me sentí culpable por haber evadido el plan de trading. Y yo decía, pero ¿por qué lo hice si hubiese recuperado la pérdida? Entonces, eso me autosaboteaba a mí mismo, me decía como que, por ejemplo, era mal trader, porque había hecho eso, tenía tremenda oportunidad y no lo hice. Ese día fue un día como un poco mal, un poco bajoneado para mí. Y al siguiente día se dio otra oportunidad y dije, bueno, voy a poner, o sea, a ver, veamos. ¿Cuál fue esa oportunidad? Creo que fue el viernes, revisemos. Bueno, el viernes, si se fijan, aquí tenía este trade. Zona, llegó a la zona, manipula, confirma, pero no llegó al punto de entrada. Entonces no me activó la orden. Pero creo que fue comenzando a mayo. Mayo, ¿dónde estás? Journal Trades, mayo. Aquí, miren. El lunes yo estuve un 1,5%, pero fue por algo que yo hubiese podido tener un trade mucho mejor. Miren, ¿dónde está? Eh, mm, 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 este fue. Ese fue, creo, ¿no?
A ver, uno. Ah, ya, aquí está, mira. Este trade. No es el que yo obtuve en 1,5%, pero fue un trade que, mire, yo marqué aquí en el análisis, marqué esta zona. ¿Se fijan? Esa zona que era una base, pero porque yo pensaba que básicamente iba a rellenar ese desequilibrio de ahí. Pero si lo vemos bien, ese es el order block o bien la huella institucional que va a capturar esa liquidez para mitigar el punto de interés anterior. Entonces, esa sería la zona más interesante, la de ese order block, la de esa huella institucional, esa que ustedes ven aquí. Entonces, cuando el precio llegó a ese nivel, me da la confirmación de poner una venta y yo lo estaba esperando más arriba. Y yo no me enfoqué en eso porque era como recién casi la apertura y yo decía, no, mejor va a llegar más extremo y no me voy a enfocar mucho. Y aquí el precio me da la confirmación. Liquidez, captura, hace el quiebre y toca el punto y luego cae. ¿Te fijas? Yo venía con la situación de la semana pasada que había puesto break-even y había sido de forma malo para mí. Y ahora este día también hubiese tenido un trade bonito y no lo hice. Entonces, si tú te das cuenta, esto es como que cuando tú ves una fogata, metes la mano al fuego y te quemas. Después tienes miedo de volver a tocar esa fogata porque sabes que te va a quemar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es totalmente normal en el ser humano. Pero tenemos esta situación, ¿cierto? La situación que me pasó la semana pasada y la situación que me pasó ese mismo día lunes. Ahora, como ya me había pasado antes, la primera vez yo me había actuado como mal trader, me autosaboteaba y todo eso, y cuando me ocurrió esto dije, ya bueno, ya pasó lo mismo, no puedo autosabotearme ni nada de eso, entonces debo mejorar mi mentalidad. Te fijas, misma situación, no tuve trade, o sea, debía haber tenido un trade mejor y no tuve y podía haber recuperado la pérdida, pero en el primero yo actué de una forma mala, yo actué de una forma despectiva para mí mismo criticándome y en la segunda era como, ya bueno, no me voy a preocupar tanto por esto porque sé que puedo seguir mejorando. Entonces, a lo que quiero llegar es que con el Dartmouth que estoy haciendo ahora, me he podido valorar un poco más esas situaciones de aquello le estoy dando importancia. Yo antes le estaba dando demasiada importancia a esto y las cosas estaban saliendo malas. Ahora le estoy dando menos importancia y las cosas están saliendo un poquito mejor, como que están fluyendo un poco más. Ahora, cuando estoy grabando este video, voy en una pérdida creo que de un menos 6%. Pero ya he tenido buenas oportunidades para recuperarlo. Solo me falta ajustar un poquito más y siento que cada vez esa conexión conmigo mismo, que lo hice al momento de estar realizando el Dharma, va mucho más va siendo mucho más efectiva que otras veces que yo he hecho este mismo modelo. Así que me alegra mucho que haya decidido tener un challenge público para que ustedes lo puedan ver y que en ese challenge yo vaya en pérdida. ¿Por qué? Porque ustedes puedan ver y más adelante los nuevos seguidores puedan ver el hecho de cómo actúa la mente humana al momento que uno va en pérdida. ¿Y cómo se puede salir de esa racha en pérdida? Eso es lo que me llenaría mucho más que pasar el challenge. ¿Cómo poder salir de esa racha negativa? Lograr fondearme, que sería solo un 5% más, pero que ustedes puedan ver cómo la mente humana va a ir y la mente humana, y en este caso la mía, y en mi situación, ir de un nivel negativo hasta un nivel positivo y que quede totalmente documentado. Ya, voy a seguir actualizando, pero yo creo que en unas 2 semanas más porque no he estado como con muchos trades y siento que así puedo otorgar mayor información. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.